Muy buena gente, soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy os traigo algo que me habéis pedido en varias ocasiones y que estoy muy emocionado. Porque vamos a hacer el tier list de los épicos. Os voy a decir cuáles son los épicos que yo considero que son los más útiles de todos y los que tenéis que subir o los que tenéis que tener en cuenta. Pues bien, para ello vamos a hacerlo sacando nuestra ruletita. Mola la ruleta. Y luego también el tier list de los épicos. Y lo iré sacando de aquí de la galería y lo iremos comentando. Una cosita, os explico. Vamos a ver. Yo los tier list los hago sencillo, porque si no, esto es un follón. Tenéis, como siempre, meta, quiere decir que si tú lo tienes, tienes que invertir todos los recursos que tengas en él con total tranquilidad. Es decir, un personaje que vas a usar de forma habitual en mucho contenido te va a ser muy bueno. Ese es un personaje que es prácticamente como un legendario en un contenido en concreto. Es decir, es un personaje épico muy bueno. Los A son aquellos en los que tú lo usas cuando no tienes otra cosa mejor. Es decir, no tienes el S o no tienes el legendario característico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primero. A ver qué nos sale. Nos ha salido Ai. Mirad, Ai es de los esotéricos y es un personaje que hay gente que no le gusta tanto, pero a mí me gusta bastante. Yo lo voy a poner en una A, porque tampoco es un personaje que sea top, pero es un personaje muy útil en la Guía Rey 1 y en la guerra de clanes. Entonces, es un personaje que yo no me arrepiento en absoluto de haberlo subido, y yo creo que conforme pase más tiempo lo iré subiendo más. Este personaje, como ya he dicho, si tú no tienes que mejorar algún personaje o tienes que progresar en la Guía Rey 1 o tienes que hacer algo que te haga falta subirla, súbela, no tiene ningún problema. Es un personaje muy chulo. Una. Vamos a ver qué nos toca ahora. Nos ha tocado Atrox. Mira, Atrox es un personaje que... Vamos a buscarlo primero y ya te digo dónde lo pongo. Atrox estaba aquí. ¿Dónde está? Mira, este es un personaje que al principio la gente no le decía mucho, pero cuando salió lo del tío ese del Hellfire y todo lo de ese, el Immortal Codex, pues se vio que es muy bueno para eso. Y luego en la Guía Rey 1 también es bueno, ¿ves? La Immortal Codex es muy bueno. Por supuesto, la Gold Ray en la arena también tiene utilidad. Y en la Guía Rey 1. Entonces es un personaje que la verdad que sale poco porque es de estos raros, de estos épicos que son raros de salir, pero es un personaje que es bastante bueno. Le voy a poner una A porque al fin y al cabo es algo que, bueno, habrá otras cosas mejores, pero realmente si te toca un Atrox te puedes estar contento. Incluso si le metes piedra o algo, está muy bien, porque mira, la habilidad que tiene es que activa el halo de sacrificio después de que lo sueltes. Y entonces este es como el Cerberus, es como una versión light de Cerberus. Entonces es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho y me encantaría tener. Si me sale así sombreado, quiere decir que no lo tengo, ¿sabes? Venga, vamos a pegarle a otro, a ver qué nos sale. ¡Oh! Avaricia. Avaricia es otro personaje que es muy bueno, pero que tampoco es una cosa que vaya a subir sí o sí en cuanto lo veas. Entonces, vamos a buscarlo, que esto está por aquí. Este personaje te va a ir bien para lo que es la Guía Rey 1 y luego cuando haya daño de AOE, de área. La verdad que lo ponen bastante bien. Yo no lo he buildeado, pero la verdad que si tuviese recursos lo buildearía, porque creo que en arena y en la Guía Rey 1 es bastante útil. Mira, lo ponen muy bien aquí, ¿eh? Para la experiencia, para la marea del mal también, para el Phantom Trial. O sea, en realidad este personaje estaría bastante cerca de la S. Lo que pasa es que yo suelo ser bastante restrictivo con los tiers, porque si no al final acaban todos aquí arriba y no, aquí tienen que quedarse unos poquitos. Este personaje, si cuando lo consigas, este te lo dan con las recompensas del login diario. Pero si te sale antes o te salen copias, un personaje chulo. Aparte de que está chulo, está grotesco el gordito este. Está chulo, está chulo. Todos los que tienen dos cabezas tienen que ser buenos. Venga, vamos a pegarle a otro. A ver qué nos sale.
Por ahora llevamos 3 A, no hemos sacado ningún S. Vladof, otro A. Esto es otro A. Esto es un personaje... Mira, este lo ponían muy bien. Recientemente ha salido con unos fragmentos. Y Vladof, yo tenía mucha ilusión con él. Luego no me ha convencido tanto, pero es que me salió un Lugaru. Claro, me salió el Vladof y luego me salió un Lugaru. Y claro, tenía Valerilla, tenía Lugaru, tenía la Ira, tenía unos personajes buenos. Y la verdad que, claro, este lo dejaban un poco ahí de ladillo. Pero es un buen personaje. Si te salen algunas copias, te mete sangrado, tiene lo que es la bonificación de facción del caos. Lo que pasa es que esto normalmente utiliza el líder de pesadilla con la ira u otro, pero realmente este es un buen personaje, es un buen épico. A mí me ha servido mucho en la raid de artefactos. El Faction Trial te va a venir bien, para la arena está bien, para el Boil Rig está bien, la verdad que para el Guild Boss, la verdad que está bien. Y luego en el Immortal Code, en el primero también está bien. Lo pones abajo mirando para arriba, también está bien. Es un buen personaje, es una A. No es más de eso. Vamos a ver qué nos sale ahora. Nos ha salido Merry. Bueno, Merry es un personaje magnífico. Magnífico. Este yo creo que va a ser la primera S porque está entre S y A, pero como es un personaje que te ayuda tanto al principio, yo creo que se merece una S. Merry es un personaje que además en la nueva raid que va a ser que se abre una semana con la de Volca y demás, que van con los slow y todo eso, yo creo que incluso se podría hacer una setup de Boreas y Merry y ahí, y estaría curiosa. Además tiene la skin guapísima, la rubia esta está espectacular. Así que la verdad que es un personaje muy bueno. Mete slow a la gente, hace AOE, reduce la velocidad un 75%. Está muy bien. Esto es un personaje que como lo vas a tener al principio, súbelo sin miedo. Por eso le pongo una S, porque tú métele recursos a este personaje sin miedo. No te va a decepcionar. Es un muy buen personaje, Merry. Venga, a ver cuál nos toca ahora. Olag. Bueno, este Olag es creo que el primer meta que vamos a poner, porque Olag es una bestia. Olag es algo que realmente te lo van a dar en el Void Rift, y este es de los mejores tanques que hay. Es que es mejor que la mayoría de legendarios. Yo creo que es que si no es el mejor tanque, está el segundo o el tercero. Como le metas vida, empieza a meterse escudos. Como tenga además luego el Reinhardt, empieza a tener más escudos. Esto es un bichaco. Esto en cuanto lo veas, le metes todo y lo vas a usar en todos lados. Si es que lo usa en la Guerra Raid 2, se usa en la Guerra de Facciones, en el Void Rift, en la Guerra de Clanes, Artefactos, María del Mal. O sea, es un personaje que es muy, muy bueno. Es equivalente a un legendario de los buenos. O sea que Olag es un personaje magnífico. Ese tienes que buildearlo sí o sí, ¿eh? Olag es buenísimo. Imani. Mira, Imani la he puesto porque es un personaje que yo no me la he subido, pero al principio del juego le tuve muchas ganas de subirla. Este es un personaje que te viene bien para el dragón cuando estás empezando. Es como un nocturno, es un personaje de DPS, de solo un objetivo, y la verdad que lo ponen bastante bien. Lo he puesto en la A porque para el Guild Boss, aunque aquí no lo pongan muy bien, hace daño, ¿eh? Hace daño. Entonces este personaje sería de los más flojitos que tiene el tier list, pero yo creo que es un personaje que si lo tienes y no tiene otra cosa mejor que subir, súbelo sin miedo, no te vas a arrepentir. Yo en cuanto tenga recursos me lo voy a asumir, porque además está chulo. Hay otros personajes también que podrían estar al mismo nivel, pero son como el espantapájaro ese y como algún otro más. Pero este personaje es un buen personaje. Es una A baja, ¿eh? Es una A de A menos, si la quisiese decir. De todas las A, es la que está peor, ¿vale? Te la pongo aquí a la derecha, pero está chulo ese personaje. Si te fijas, te hace aquí una ultimate que te hace... Incrementa el ataque speed, incrementa el daño en 240%, incrementa luego el ataque speed. Básicamente esto lo que hace es daño a saco. Daño a saco, daño individual. Esto es para ponérselo al Guild Boss. Venga, vamos a tirarle a otro.
A ver qué nos ha tocado. Deimos. Buah, este personaje es una S. Es una S porque es una mala bestia en el Guild Boss. Lo que pasa es que este es más raro que los raros. Es más raro que los legendarios. Este personaje es que no sale, tío. Es que hay gente que tiene todo lleno de legendarios y el Deimos este no lo tienen. Esto es un bichaco. Esto te empieza ahí a repartir candela y está muy bien. Es un personaje de arena, del Immortal Code, del Artifact Material Raid y de Guild Boss. Es un personaje que si te lo tienes, enhorabuena, porque aparte de que está chulísimo, el tipo, es un personaje que hace mucho daño. Una cosa, no te obsesiones con el tema del HP. Dice, incrementa con la definitiva, dice, te incrementa la salud máximo un 100% y el ataque y la defensa un 20%. Cada ataque básico que hace que alcanza tiene 4 ataques consecutivos y el efecto dura 20 segundos. Luego tiene, creo que una pasiva que parece que había por ahí algo que la... Aquí, en el talento, el ataque básico hace daño adicional en función de la vida. Lo que te quería decir era que no te obsesiones con lo de la máxima vida. Tú buildéalo como un DPS normal, metiéndole bastante ataque y bastante ataque crítico. ¿Este cuánto tiene de ataque base? Tiene ataque base bajito este, ¿eh? Este hay que meterle mucho crítico. Mucho crítico. Hay que meterle 2 de crítico, 2 de crit de magia y 1 de ataque. Creo que este funciona así. Venga, vamos por otro. Todavía tenemos unos cuantos, ¿eh? ¡Hombre! ¡Sorteo! Nos ha salido el sorteo. Tenemos sorteo, señores. Bueno, el sorteo. Ya sabéis cómo va esto, los que ya seáis del canal y demás. Si no eres del canal, suscríbete y me deja un comentario para participar en el sorteo. Mira, las reglas son esas. Si hay menos de 25 comentarios después de 3 días, se sortea un gol virtual de este de 999. Si llega hasta 50 comentarios, sorteo 2. Y si llega a 50 comentarios antes de los 3 días, pues lo hago el sorteo y ya está. Ahora, los requisitos, y en esto soy muy exigente, ¿eh? Como yo haga el sorteo y el comentario elegido no cumple los requisitos, al siguiente pasa a reserva. Así que, tío, lo siento, pero tienes que poner en el comentario lo que te pone aquí. ¿Y qué es lo que pone? Mira, pone una cosa que es para mí muy importante y que necesito vuestra ayuda, y es que una crítica constructiva, es decir, que me digas de los vídeos que hago o del canal qué es lo primero que debería mejorar o corregir. Es decir, pues el audio, la música, la cara no la puedo cambiar, no me voy a poner una careta, ¿no? Pero realmente cosas que te sean a ti útiles, el contenido, la forma de explicarlo, no sé, cualquier cosa que tú creas que sea mejor. Las miniaturas, por ejemplo, yo con las miniaturas me amargan mucho las miniaturas. No tengo ni idea de las miniaturas. Ahí, por cierto, de las miniaturas hay un vídeo muy interesante de por qué MrBeast no pone texto en las miniaturas, y ahora yo voy a hacer las miniaturas sin texto. Así que fíjate, pero igual dentro de 2 semanas lo hago diferente. En definitiva, una crítica constructiva de lo que puedas mejorar en los vídeos en el canal y luego tu ID y tu servidor, ¿vale? Porque si no, no te puedo mandar el oro si te toca, ¿vale? Así que nada, mucha suerte. ¡Ey, sorteo! Sorteo. Vamos a quitarlo esto ya. Venga, a ver cuál sale. Uy, perdona, el Maul. Buah, este me encanta. ¿Sabes lo que pasa? Este tío me encanta, pero es que cuando me salió ya no me hacía falta. Y eso pasa con los épicos. Hay épicos muy chulos, pero cuando te salen ya no te hacen falta. Pero sin embargo, luego los volverás los acabarás subiendo cuando tengas recursos, porque tú al principio subes los personajes porque tienes los recursos muy limitados. Pero luego, cuando ya vayas teniendo más recursos, podrás subir otros personajes en particular. Así que mira, el Maul, aparte de que está guapísimo, es un personaje que para la guía Rey 3 te sirve, para la guía Rey 1 de entrada al principio también te sirve. Es un personaje que para la experiencia, para las facciones, para el Void Rift, la guía Rey 3 es muy bueno. Y para la arena, para la ODPS. O sea, este personaje está chulo. La única pega que yo le veo a este personaje y que no me convence mucho es que es caro, y hasta que no tiene la Awaken 5, que le quita 5 de coste, pues pagar 22 leñazos por sacar el tiburón humano este me da un poco de sueño.
Pero bueno, te lo voy a poner en una A. En una A porque tampoco es un tío que... Vamos a ver, si te cae el Maul y estás empezando, te viene bien para subir hasta la Gear Raid 3 si no tienes un Nyx o no tienes el bicho este feo de los tentáculos. Pero vamos, que es un personaje chulo. Venga, vamos a tirarle otro. A ver qué tenemos por aquí. Otro épico guapo. Buah, este es guapísimo, tío. Este es guapísimo. Este se va directo ahí al meta. ¿Por qué? Porque la ira es un personaje que sirve... Que es cojonudo, tío. Te sirve para tanquear, te sirve para... Te sirve para poder hacerte la campaña, te sirve para pegarle al dragón, te sirve... Es un personaje que además está chulo, además le van a meter ahora una skin taco guapa, tío, hay un demonio rojo con alas ahí, tío, este personaje a mí me encanta, tío, me encanta, es un personaje chulísimo, es un personaje que cuando yo ya tenga organizado el equipo y demás, le pondré su buen equipo guapo, sus buenos artefactos y lo usaré muchísimo. Ira es de lo mejorcito que hay de los épicos. Venga, vamos por otro. No te cuento las habilidades porque realmente hay Hollow. Bueno, anda que ha salido una también. Las habilidades de Ira ya sabes cómo son. Lo bueno de este tío es que cuando tú le metes los Awaken, se cura. Y eso es lo bueno de este. A este le tienes que guardar las piedras. A Ira tienes que meterle las piedras, ¿eh? Hollow, va, esto es otro pelotazo, tío. Esto es un personaje que lo vas a usar. Yo lo uso todos los días y en todos lados. Es que este lo usa en todos lados. Esta y otro curandero que hay por ahí, que ya sabrás cuál es, lo usa en todos lados. Este cura, hace y regenera furia, es la caña. Hollow es magnífico. Ahora va a salir el banner, creo que este fin de semana, pero bueno, aunque no sea un banner que vaya a tirar mucha gente, sale este. Hollow es magnífico, lo siguen usando los top de dragón, lo tienen con Hollow. O con Laia o con este. Así que ya sabes, este es buenísimo. Ese dáselo todo porque lo vas a usar muchísimo. A ver qué tenemos por aquí. Midan, mira, ¿ves? Este otro curandero. Pues quería meter otro curandero porque no, a veces tienes mala suerte, no te sale el Hollow y te sale esta Midan o te sale otro. Y este tiene una cosa muy buena. Tiene dos cosas buenas este curandero. A ver si lo localizo y te lo digo. La primera de ellas es que cura en base al HP. Por tanto, te tanquea más el daño. Y hay algunas fases que son puñeteras porque son las típicas que el monstruo le pega al último que saque. Eso pasa en este juego bastante. Y los curanderos, que son a base de HP, están muy bien para hacer el truquito de sacar dos. El truquito de sacar dos es que si tú tienes un monstruo, un jefe, un boss, que le pega al último que salga, saca el DPS débil y detrás le saca un tanque o le saca un curandero de estos. Entonces, ¿qué ocurre? Que te tanquea el daño del boss. Y luego, aparte, te dispelea de buffos. Que parece un... Esto no es algo que se le dé mucha importancia en este juego, pero este tío lo tengo yo pendiente de buildear. Y este me voy a subir a esta tipa. La Midan. Le he puesto Midan, le he puesto ahí como francés, pero es Midan, no lo he escrito bien. Venga, vamos a por otro. A ver qué hay por aquí. Tío, suscríbete, que me lo ocurra un montón con la puñetera esta de la esta que da vueltas, tío, la Spin Wheel. Luneria es un pelotazo, tío. ¿Dónde estás? Aquí. Uy, pensé que no te... Mira, te la pongo aquí porque es algo que se usa tanto, porque no todo el mundo tiene una aracha. Yo no la tengo. Casi nadie la tiene. Si yo tuviese el bichaco este, yo no usaba la luneria, pero es que no la tengo. La luneria esta es buenísima porque aumenta el rango y los atributos de los arqueros de todo el equipo. Y eso te ayuda en todos lados, tío. Es más, yo creo que esta no la ha pegado un bicho, en mi cuenta no la ha pegado un bicho todavía. Pero la uso muchísimo. Es decir, yo voy a poner dos arqueros en un grupo y va a la luneria. Va a la luneria, no puedo poner porque los rangos, como los aumenta, es magnífico. Y luego aparte, reparte. O sea, decir que de daño de boss y cosas de esas, hace daño, hace pupita. Pero yo para eso no la he usado, ¿eh? Yo no la he usado. Entonces, para Gear Raid 3 es muy buena porque si no tiene una hacha, es que es prácticamente imprescindible. Entonces, Luneria, gran personaje, te recomiendo que te la buildees en cuanto la veas. Aunque quizás, en vez de ponerla en meta, sería más correcta ponerla en S porque en realidad no la tienes que buildear, no la tienes que subir.
Solo la tienes que colocar en el grupo. Entonces vamos a bajarle a la S, que me emociona un poco porque realmente no le tienes que meter todos los skills ni todo eso. Para que funcione con dejarla en S yo creo que va bien. ¿Y qué nos dice ahora? Bueno, esta sí, vamos, la Idril es que esta del cajón. Esta es magnífica. La Idril es magnífica. Esto es un personaje que tienes que darle todo lo que tengas porque para progresar en la Gear Race 3 es fundamental. Y además, para la campaña también te ayuda un montón. Y es un personaje que además necesita una curva de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que saber usarla porque tienes que saber cuándo tirar su definitiva. Mira, te sirve en el Void Rift, en la arena. Cuando te pone aquí Void Rift, tienes que hacerte la idea que es como si fuese campaña también. La campaña normal, ¿sabes? Porque el Void Rift es la forma más difícil de la campaña. Junto con la última fase de la campaña, el Void Rift es como una campaña. Entonces, cuando veas aquí Void Rift, es campaña también. En la arena, en los dos tipos de arena, el single tag y contraaéreo, Guerra de Clanes, la Marea del Mar, Immortal Codex, Gear Race 2... Está muy bien. La Idril es un personaje que sí es meta. Eso le tienes que meter todo. Y es que la definitiva es esta de que cuando le pega todo lo que hay en la pantalla, esto es buenísimo para limpiar. Es muy bueno para limpiar. Excelente personaje. Sí, señor. A ese le he metido yo cristales. Brienne, sin embargo, es otro personaje que te va a ayudar al principio. Pero lo he puesto porque es muy bueno también para la campaña y para la Gear Race 3. ¿Vale? Entonces no es tan top como Idril desde luego, pero si la pones ahí adelante te va a ayudar bastante. Entonces es un personaje que merece la pena buildearlo si no tienes otras opciones. Acordaos que la A es me lo subo si no tengo lo de arriba, no tengo un legendario que me vaya bien, necesito para progresar un buen personaje para que haga un rol o una labor específica. Entonces, buen personaje, la Brienne. No te vas a arrepentir si lo subes y además luego que sepas que luego para la guerra de facciones lo vas a usar, o sea que tarde o temprano lo vas a tener que subir. O sea que es un personaje chulo. Ya nos van quedando menos. Vamos a ver cuál sale ahora. Vortex, bueno, esto es otra mala bestia. Vortex es un curandero que lo vas a usar muchísimo. Muchísimo. Entonces, este personaje es un curandero a base de HP que cura un montón. Cura un montón, pero no tiene mucha curación de área. Lo que pasa es que con los escuditos empieza a poner escuditos y cuando le metes los Awakening te empieza a poner más escuditos y más escuditos y más escuditos, pues al final está bastante bien. Por ejemplo, el Awakening 1 que te mete más escuditos es un curandero magnífico. Esto en cuanto lo tengas, súbelo, te va a acarrear la cuenta mucho en cualquier tipo de contenido, ¿no? Todos estos personajes, los personajes de aquí del meta te van a ayudar muchísimo a progresar. Entonces, en cuanto toque el Vortex, está empezando, enhorabuena. Pyros. Pyros es un personaje que es muy bueno, me da pena que no lo tenga. Pero claro, yo tengo el Solcaden, así que ya no estoy tan triste. Me salió el tío de la calavera cuando quería que me tocase un Pyros. Pero es un personaje que hace mucho DPS en el Guild Boss. Entonces, yo lo veo un S, un A. Es que la verdad que estoy aquí dudando. Yo creo que un S es para algún personaje que te ayude en dos contenidos. Yo creo que lo vamos a poner un A de los de aquí de la izquierda. Porque la verdad que está cerca del S. Este es un personaje que te va muy bien para hacer daño en el Guild Boss si no tienes otro líder infernal y tienes unos cuantos infernales. Entonces, la verdad que lo vas a usar mucho tiempo hasta que te toque un Dos Ruinas o un Solcaden y entonces ya lo puedas cambiar. Pero es un personaje bastante apañado. Yo no lo pondría en una S porque realmente solo lo vas a usar en eso. Ahora bien, si para ti no tienes un líder, la verdad es que está ahí. Si hemos puesto el Deimos ahí, yo creo que este es más importante que el Deimos, tío. Vamos a dejarlo ahí en la S, sí. Sí, porque yo creo que no lo he puesto en la A porque yo no lo tengo y me da coraje. Yo creo que eso. Si lo tuviese, Hombre, Laurel es un personaje que va aquí y que la gente al principio dice esto que es la pava esta. La pava esta chunguera. La pava esta chunguera reparte de lo lindo porque le hace a los demás
que tiren su ultimate mucho más rápido. Entonces, claro, dice, incrementa la regeneración de furia en 1, tal, bien, vale. Pero cuando se muere, le sube un 50% toda la rage a los que están alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a ciclarla con la volca y madre mía la que lía. Esta se usa muchísimo. Lo bueno es que no la tienes ni que buildear. Entonces yo creo que esta va a ser como la luneria, que la vamos a poner aquí, pero por el hecho de que no tienes que gastar recursos, ¿vale? En meta me gusta dejarlo para gente que para lo que tengas que gastar recursos, ¿vale? Venga, vamos a ver, vamos a tirar otro más. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedan 7. Venga. Tú dime en los comentarios si hay algún épico a ti que te mole mucho y que al final no haya puesto, ¿eh? Aeon. Esta es una, mira, que la he puesto por una razón. La he puesto porque esta tipa, yo es que me tocó la Morrigan y la Morrigan ya no quiero saber nada de la Aeon, porque ya con esta, pero si no, para hacer daño a la guía Rey 1 tiene una buena habilidad de Lord. Incrementa el daño incrementa los atributos un 10% de los de la facción y también le hace más daño a los que están stuneados, congelados, inmovilizados, etcétera. Entonces, pues sí, esta la va a usar pues como usa otro líder. Cuando no tiene un líder mejor, pues este es bueno. Entonces es un épico que es bueno. Es bueno. Entonces yo creo que este lo va a usar. No tienes que buildearlo. Realmente sus habilidades creo que no son de meter mucho daño. Veremos a ver en la nueva raid, la de Volca esa, qué tal está, pero que es un épico que es bueno. Si te toca y no lo tienes, es bueno. Bueno, Eona es un personaje bastante bueno, ¿eh? Yo no sé si llega a ser meta. Yo creo que está muy al estilo de Merry. Es un personaje que te lo dan al principio pagando 2 euros y pico por ahí, merece la pena. Y luego es un personaje que sale muy poco. En las invocaciones no sale, tío. No sale. Es como el Deimos y tal. Debe tener unas tablas de estos de personajes épicos que salen muy poco. Pero la verdad es un personaje que a mí me ayudó muchísimo. Yo sí te recomiendo que si te gusta el personaje y demás, que le metas los Awaken. Este es un personaje que le metes los Awaken y mejora bastante. Mejora mucho. Hay gente que dicen que reparte mucho cuando tiene los Awaken hechos. Y es daño de área puro y duro. Entonces, para la guía Rey 1 y para la campaña y demás, va bastante bien. Mirad, aquí veis, cuando veáis Void Rift significa que es bueno para la campaña, ¿vale? Cuando vosotros estéis viendo un personaje y veis Void Rift 4,9, 5, 4,8, ese es bueno para las campañas, para progresar en campaña. ¿Veis? Y este tiene Immortal Code, igual, Guía Rey 2. Es un buen personaje este. Le he puesto una S, ¿no? Sí, es una S. Esa es una S. A ver, ¿qué me queda? Bueno, Barón, me flipa este tío. Aparte de que está chulísimo, junto con Olag, es uno de los mejores campeones que te vas a encontrar por ahí. Aparte de que está guapísimo, tío. El pavo este, tío, ahí sin cabeza, con el fuego aquí y demás, que te hace una chuletita o lo que quieras. Y mira el troncho de hacha que tiene, tío. Y además es que cuando lo saca al DS empieza con el hacha y no se cansa, tío, no se cansa, ¿eh? Como un muñeco de estos que va a pila que lo pone y luego cuando tiene los Awaken, el pavo este, cuando tiene los Awaken, se cura de lo más grande porque recupera el 50% de la vida. Este tío le mete vida a saco y tiene que ser guapo. ¿Ves? Mira, en la campaña del Void Rift un 5. Este tío es un monstruo de campaña. Este y Olag, tú te buldeas este y Olag y olvídate de Brokir, de Regulus y todas las mierdas esas de legendario. Con esos dos vas de sobra. Y en Gear Raid 2 aparte se usa un montón porque tiene lo del inmortal ese durante 8 segundos, no sé qué. También que cuando se muere... ¿Dónde está? Dice el Ungilden este. Que cuando no se muere cuando tiene daño fatal. Pues ya está. Dice cuando le dan daño letal, entra en Ungilden y se mantiene vivo durante 4 segundos. Pero luego eso se mejora con las de estas y eso se usa para el metesaca de la Gear Raid 2. O sea que este personaje es top. Es top. 4 nos quedan nada más, tío. Ya se nos está acabando el tier list. Bueno, Theowen es un personaje que a mí le tengo cariño porque a mí me carreó la cuenta. Si te fijas,
¿Dónde está? Lo ponemos aquí al ladito de Brienne, porque son lo mismo. Son lo mismo. Son personajes que van muy bien para hacerte la campaña, para el Gear Race 3. Incluso en el Gear Race 1 al principio yo lo usaba, tío. tío. Al tío este lo usaba, ¿eh? Y repartía en la Gear Race 1, porque al principio iba bien. ¿Ves? Mira aquí, Boy Rift 4,8. Eso que es bueno en campaña. Para la arena anti-DPS, anti-air, yo creo que lo sigo usando. No sé si lo he cambiado ya. Yo que soy muy vago, pero que el... ¿Ves? Y luego es usable en la Gear Race 3 y en la Gear Race 2. Es usable. Entonces, este personaje... ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes otra cosa y te hace falta un tío que haga DPS y a distancia y demás, está bien, porque hace daño y también enlentece. Y hombre, no es el que haga más daño del mundo, pero la verdad que cuando los va parando los monstruitos, ayuda. Entonces, está bien, está bien. Tú no te pongas triste, que yo otro día te hago otro tier list, que ya estamos acabando. Isolda es una bestia, tío. Es una bestia. Mira, yo no sé, yo creo que se podría poner aquí arriba. Estoy entre meta y ese. Yo es que no lo he buildeado a saco porque ya tengo un montón de tanques. Pero si te toca al principio esta, o si la tienes tú de antes, de cuando la dieron con unos fragmentos o algo así, yo es que entré más tarde en el juego. Pero esta pava nada más que por estar en una facción que tiene unos tanques tan guapos como el Hearth, el Brokir y unos curanderos tan apañados como la pava esta, la Sadie y el Vortex, esta es muy buena. Además, este tiene una cosa muy chula que me gusta mucho, y es que en la habilidad definitiva incrementa el block por cada aliado en rango por 1 y aplica daño físico de reducción y daño mágico de reducción. Y eso en la nueva raid que van a hacer de la volca esa, como te viene tanta peña de golpe en un momento, pues yo creo que esta va a estar bastante bien para contener ese pool. Y a ver si me dices qué épico no ha salido todavía. Piénsalo, que es fundamental, tío. Tenemos un 50% de posibilidad de que salga. Me quedan dos. Uno es ese que tú piensas, que igual es que tú crees que lo han convertido ya en legendario directamente y por eso no lo tengo, que no te has enterado y lo hemos pasado ya a legendario. Y otro es un líder de facción. A ver si sabes cuáles son. Venga, tiene 3 segundos hasta que salga la rueda. Oh, ha salido el líder de facción. Hemos dejado lo mejor para el final, tío. Y yo esto no lo puedo controlar, así la ruleta. Bueno, el Raiden es un pavo que a mí me tocó, está chulo, pero es un pavo que, claro, es que si tuviese una Venoma, pues magnífico. Si tuviese el tipo este, el Cyrus, que esto es magnífico también, pero no los tengo. Entonces, ¿qué tengo? El Raiden. Pues es como los otros líderes de estafa que no tienen los otros, no tienen los que son mejores que ellos. Entonces, esto, claro, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí a mi Boreas repartiendo candela y no sé si el Kame, ¿no? El Kame era... ¿El Kame, tío? El Kame, ¿ves? Está aquí. Digo yo, si el Kame era de esto también. Tengo aquí al Kame y al Boreas. Entonces yo le meto la Gear Race 1, mi Kame, mi Boreas por un lado y por el otro lado la tipa esta de la calavera, la de la que le han puesto la skin hace poco. ¿Dónde estás tú? Esta, la Vierna. La Vierna y algún chunguera de estos también cualquiera. La verdad que tengo una Gear Race 1 bastante apañada. El Raiden lo bueno que tiene es la habilidad de facción. Y nada, chavales, hemos dejado lo mejor para el final. Lo mejor para el final, que ya sabes lo que es. Es la caña de España. Es Dolores. Dolores es el mejor personaje que hay. Si no es el mejor del juego, de los mejores. Porque es que es un personaje que se usa muchísimo, muchísimo. Y la verdad que por mucho que intenten crear varios personajes que lo han hecho, de estos que también tienen la inspiración, no consiguen mejorar lo que hace Dolores. Es un personaje que te sirve para la campaña, te sirve para el Guild Boss, Mortal Code, la Gear Race 3, las arenas, todas las arenas prácticamente, en la Gear Race 1. Entonces es un personaje que es buenísimo y te incrementa mucho el daño de los otros personajes. Este personaje no cura y esa inspiración luego sube, creo que hasta el 60 con los Awaken. Creo que sube, a ver,
¿Ves? Dice aquí sube un 20%, llegamos a 50. 50 y luego con la habilidad de aquí 55 y 60. Llega a un 60% de inspiración. El otro vídeo con la constanza no lo tenía claro, ya me comentaron en los comentarios, valga la redundancia, que era por el Awaken. Pues nada, yo Dolores creo que ya sabéis lo que es. O sea, es un personaje que, bueno, no es que cure mucho, no cura una mierda, vamos, pero realmente mantiene un poco con vida a algunos personajes cuando le hace falta un mínimo. Pero realmente ella está ahí para incrementar el daño. Y ya está, chavales, yo creo que ya hemos llegado. Dice, la ruleta ya se ha cansado. Y así nos ha quedado el tier list. Os lo voy a poner un poquito más grande, por si le queréis hacer una foto o algo. Uy. Voy a poner aquí. Voy a poner así. Así. Y lo revisamos un poquito. Mirad, meta. Vamos a empezar por abajo. Personajes que si te tocan y no tienen nada mejor, un legendario o algo que te sea útil, estos de aquí. Estos son buenos personajes épicos, ¿vale? Hay otros personajes épicos que se le parecen, pero bueno, estos son buenos personajes épicos. Luego, personajes muy buenos, los de la S. Estos ya tienes que meterle recursos. A Isolda, Eona, Merry, Pyros, Deimos, Luneria, Laurel. Bueno, Laurel no la tienes que equipar. Y luego los de aquí arriba, estos métele todo porque te van a ayudar. Y digamos que los metas son aquellos que van a jugar con los legendarios. Es decir, son personajes que vas a seguir usando cuando tengan legendarios. Estos de aquí abajo, no tanto. Y estos solamente cuando te hagan falta rellenar huecos. Entonces, relleno huecos hasta que me llegue el legendario bueno y estos juegan con los legendarios. Más o menos esa es la idea que yo he seguido. Si te ha gustado el tier list, pues ya sabes, ponme un comentario, comparte y participa en el sorteo porque bueno, la verdad que es un peguillo que el comentar, y si de lo que tú me digas yo me doy cuenta de que puedo mejorar en algo, pues me ayuda mucho, porque yo no tengo más feedback que el vuestro. Y la verdad que el canal está progresando y yo no tengo prisa en hacerlo grande, porque yo prefiero tener suscriptores que realmente les apasionen el juego o se sientan cómodos viendo mis vídeos que gente que se suscriba por suscribir, ¿no? Entonces, yo todo lo que pueda de compartir o de trasladar a los suscriptores, de que tengan sus recompensas, o incluso si algún día se llega a monetizar el canal, el dinero que se consiga con la monetización del canal, aunque sea poco, va a ir o para mejorar la cuenta, para hacer cosas más chulas, para mejorar personajes, para hacer invocaciones, o se va a sortear entre los suscriptores. Entonces muchas de las cosas que me pedís no las puedo hacer porque la cuenta no tiene capacidad. Me pedís cosas que para eso tendría que tener muchos recursos, ¿no? Y tampoco se pueden gastar tantos recursos. Pues nada, han sido casi 40 minutazos. Si te has quedado despierto hasta el final, tío, enhorabuena. Espero que el tier list te sirva. Y si luego quieres que haga alguna review de algún personaje en concreto o algo, pues me lo dejas en comentarios y yo lo hago. Venga, un abrazo fuerte y nos vemos en otra. Adiós.